Todo comenzó con un parpadeo. Un destello sutil que atravesó los sensores de la nave espacial SH, una anomalía que pasó desapercibida al principio. El espacio, después de todo, está lleno de cosas extrañas, fragmentos de basura espacial, destellos de luz, objetos errantes. Pero lo que sucedió después no fue algo ordinario. Una imagen emergió, pero no provenía de un costoso observatorio de miles de millones de dólares. No. Esta imagen llegó desde un telescopio aficionado, en el patio trasero de una casa en Australia, de manos de un experto en cometas, Michael Mattiato. Lo que vio cambió todo. Un objeto con una cola tan enorme que se extendía por el cielo, 5 lunas llenas de ancho. Se dirigía hacia el Sol, brillando intensamente. No era solo otro visitante interestelar cualquiera. No. Esto era algo mucho más grande, mucho más brillante, mucho más aterrador que todo lo que habíamos conocido antes. Y de repente, la sombra de 3 Atlas se desvaneció, porque ahora había un nuevo contendiente en el escenario, uno que no solo superaba a Atlas en tamaño, sino también en misterio. El objeto, oficialmente nombrado C/2025 R2 Swan, no se comportaba como un cometa. No actuaba como un asteroide. Y lo más inquietante de todo, su movimiento parecía programado, como si tuviera un propósito, algo que no se había visto jamás en nuestra comprensión del sistema solar. La NASA, NSOC, no pudo dejar de observar este enigma. Pero, lo que descubrió a través de los telescopios más avanzados cambió todo lo que sabíamos sobre el universo. Porque lo que parecía un simple cometa, resultó ser algo mucho más peligroso. Este no es un simple objeto cósmico. Este es algo mucho más grande. Algo diseñado. Y algo que podría estar más cerca de lo que jamás imaginamos. El objeto, conocido como Swan R2, no solo era masivo, su comportamiento iba más allá de lo que cualquier científico podría haber anticipado. Mientras los astrónomos trataban de catalogarlo, comenzaron a notar algo extraño. No se comportaba como un cometa convencional ni como un asteroide. En lugar de una cola de gas y polvo, Swan R2 emitía pulsos de energía estructurados, algo completamente fuera de lo común en el espacio. Los científicos pronto se dieron cuenta de que no era un fenómeno natural. Las emisiones no solo eran inusuales, sino que tenían un patrón claro, como si algo estuviera enviando señales deliberadas desde el espacio. Estas señales no eran aleatorias ni caóticas como las de los cometas. No, estas emisiones eran ordenadas, controladas, y parecían seguir un horario. Algo dentro de este objeto estaba operando con precisión. ¿Y qué significa eso? Para empeorar las cosas, el objeto no solo parecía moverse de manera meticulosa. También mostraba una luminosidad impresionante. No era un simple reflejo de la luz solar. No. La energía que emitía era diferente, más intensa, como si estuviera alimentado por una fuente interna. Los telescopios de todo el mundo comenzaron a captarlo. Los datos eran inconfundibles. Swan R2 no era una roca errante, no era una nube de gas. Esto era algo más. Pero lo más aterrador de todo, este comportamiento no era algo que pudiera haber surgido naturalmente. No podía ser una coincidencia. Este objeto estaba siguiendo un patrón, un plan. La pregunta era, ¿quién o qué lo estaba guiando? De inmediato, la comunidad científica se vio sumida en un mar de teorías y especulaciones. Pero había una verdad incómoda. Algo en el espacio estaba muy, muy lejos de ser natural. Y Swan R2 podría ser la prueba de ello. La noticia sobre Swan R2 se esparció rápidamente, provocando una reacción inmediata en la comunidad científica. El 12 de septiembre de 2025, los astrónomos finalmente lo captaron, un objeto de características totalmente desconcertantes. Usando los instrumentos más avanzados a bordo de la nave SH, los investigadores descubrieron algo que parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física. La intensidad de la luz que emitía el objeto era tan precisa que parecía programada. No era un cometa o un asteroide común. Algo más estaba en juego. Lo que parecía una anomalía inicial pronto se convirtió en una preocupación global. Los datos mostraban que el objeto no solo era masivo, sino que su trayectoria y energía estaban demasiado organizadas para ser naturales. Swan R2 no era solo un visitante cósmico, era un enigma.
Al principio, los científicos pensaron que la teoría de que podría ser una nueva forma de cometa, algo nunca antes visto, podía explicar lo que ocurría. Pero a medida que se recopilaron más datos, se hicieron evidentes las diferencias. No estaba emitiendo los típicos chorros de gas y polvo. En lugar de eso, parecía generar pulsos de energía de manera regular, casi como si estuviera respirando, como un ser vivo o, peor aún, como una máquina. La reacción fue inmediata. La Unión Astronómica Internacional clasificó el objeto, pero la pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Qué era realmente Swan R2? Los científicos comenzaron a darse cuenta de que estaban ante algo que desafiaría todas las explicaciones naturales conocidas. Y esa revelación fue solo el comienzo. Algo mucho más grande estaba a punto de ser descubierto. A medida que los días pasaban y las observaciones continuaban, las revelaciones sobre Swan R2 se volvían aún más sorprendentes. Los telescopios avanzados, incluidos los de la NASA, comenzaron a detectar características que desafiaban cualquier lógica astrofísica conocida. El objeto no solo era masivo, sino que estaba compuesto por una estructura metálica altamente densa, una aleación de níquel y cobalto que jamás había sido observada en cuerpos celestes. Este hallazgo dejó a los astrónomos sin palabras. Nunca antes se había encontrado algo como esto en el espacio. Las teorías sobre cometas y asteroides comenzaron a desmoronarse. Swan R2 no era un simple cuerpo errante, sino un objeto con características de alta ingeniería. En lugar de simplemente desprenderse de gases como un cometa típico, emitía pulsos de plasma controlados, una emisión perfectamente estructurada que no podía ser explicada por procesos naturales. La cola del objeto, que ya había asombrado a la comunidad científica por su tamaño, también comenzó a revelar más secretos. Los científicos inicialmente pensaron que era una típica cola de gas, pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. Era una liberación densa y controlada de partículas, una especie de exhausto que parecía estar impulsando al objeto hacia adelante, ajustando su trayectoria de manera sutil pero precisa. Lo más impactante de todo fue la cantidad de energía que emanaba de Swan R2. Los espectrómetros a bordo del telescopio James Webb revelaron que el objeto estaba siendo alimentado por una fuente de energía increíblemente potente, más de 10.000 gigavatios por segundo, una cifra que no tenía comparación con nada conocido en la astronomía. Este nivel de energía no pertenecía a ningún fenómeno natural. Esto solo podía significar una cosa: Swan R2 no era un objeto cósmico cualquiera. Era algo construido. Y su diseño parecía perfectamente alineado con las características de una máquina. Con los nuevos datos sobre la composición y el comportamiento de Swan R2, los científicos comenzaron a enfrentar una pregunta inquietante: ¿y si este objeto no fuera simplemente un cometa o asteroide? Los pulsos de energía controlada, la aleación metálica y la emisión de plasma apuntaban a una posibilidad aún más perturbadora: Swan R2 podría ser una máquina. Los análisis espectroscópicos mostraron que el objeto estaba emitiendo radiación y plasma de manera organizada, algo que no ocurre en la naturaleza. La estructura de su cola, lejos de ser un simple rastro de gas, parecía estar ajustando su trayectoria, como si el objeto estuviera propulsándose de manera activa. Cada cambio en su órbita y cada emisión de plasma parecían estar programados, lo que daba la sensación de que Swan R2 no solo estaba viajando a través del espacio, sino que lo hacía con un propósito. Los datos de energía no dejaban lugar a dudas. El objeto tenía un núcleo altamente energético, capaz de generar más de 10.000 gigavatios por segundo. Esta cantidad de energía es comparable a la liberación de energía de un agujero negro colisionando. Tal nivel de poder no solo era un fenómeno cósmico, sino una indicación clara de que algo mucho más avanzado estaba detrás de Swan R2. Las observaciones sobre su comportamiento, como el control preciso de su cola de plasma, su velocidad constante y su órbita aparentemente planificada, apuntaban a un diseño tecnológico. Algo que no podría haber surgido de manera natural. ¿Era una nave? ¿Una sonda? ¿Un artefacto de una civilización avanzada? Los científicos se preguntaban si Swan R2 podría ser un explorador cósmico, una máquina enviada desde otro rincón del universo con un propósito específico. El misterio crecía. Y con él, la inquietud de que no estábamos tratando con un fenómeno natural, sino con una presencia tecnológica de origen desconocido. A medida que las observaciones avanzaban, una nueva capa de misterio se desplegaba sobre el fenómeno.
Swan R2 no solo era un objeto anómalo por sí mismo, sino que su trayectoria parecía llevarlo a un encuentro inminente con otro objeto igualmente extraño, el cometa 3E Atlas. Lo inquietante era que estos dos objetos, procedentes de direcciones opuestas en el espacio, estaban convergiendo. A simple vista, esto parecía una coincidencia improbable, pero los cálculos mostraron algo que desafiaba toda lógica. Swan R2 se estaba acercando a 3E Atlas a una velocidad vertiginosa, y ambos objetos iban a pasar cerca el uno del otro en octubre de 2025, en una intersección de trayectorias tan precisa que parecía calculada. Para los astrónomos, esto era un desafío absoluto. La probabilidad de que dos cuerpos celestes, de diferentes orígenes y con diferentes vectores de trayectoria, se encontraran en el espacio cercano era casi nula. Al principio, algunos científicos consideraron que el encuentro podría ser solo una coincidencia. Pero pronto se dieron cuenta de que no lo era. Los dos objetos no solo se acercaban, sino que sus órbitas parecían estar alineadas de forma calculada, como si estuvieran siguiendo una ruta predeterminada. La implicación era clara: estos no eran simples objetos cósmicos errantes. La convergencia de Swan R2 y 3E Atlas era, sin duda, una maniobra intencionada. El misterio se profundizó aún más cuando algunos teóricos sugirieron que los dos objetos podrían ser parte de una red interplanetaria, un sistema de vigilancia cósmica que operaba a escalas de tiempo mucho más allá de nuestra comprensión. Otros especularon que el encuentro entre estos dos objetos podría ser el preludio de un contacto directo con una civilización avanzada, un evento que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el universo y nuestra posición en él. Mientras Swan R2 se acercaba a su perihelio, una nueva capa de misterio comenzó a desvelarse. Algo aún más inquietante estaba sucediendo. Las emisiones del objeto no solo eran pulsos de energía, sino que ahora seguían un patrón matemático. Investigadores de SETI y varios observatorios independientes comenzaron a notar que los pulsos no eran aleatorios. Eran simétricos, repetitivos y, lo más sorprendente, seguían la secuencia Fibonacci. Esta secuencia, que aparece en las espirales de las galaxias, en el diseño del ADN y en la formación de las conchas marinas, es conocida por su presencia en fenómenos naturales y, ahora, estaba siendo replicada por algo fuera de nuestro sistema solar. A medida que los científicos analizaban más datos, comenzaron a surgir preguntas alarmantes. Los pulsos no solo seguían la secuencia Fibonacci, sino que también parecían estar modulados en una frecuencia que se asemejaba a las que usamos en nuestras propias comunicaciones. ¿Estaba Swan R2 tratando de comunicarse con nosotros? ¿O estaba imitando las frecuencias que hemos emitido en el espacio en décadas pasadas, como los mensajes de la sonda Voyager? A lo largo de todo este proceso, los astrofísicos se enfrentaron a una aterradora posibilidad. Swan R2 no era solo un explorador cósmico. Podría estar intentando transmitir algo a la humanidad, o tal vez incluso responder a señales emitidas desde la Tierra. El giro inesperado llegó cuando se descubrió que los pulsos no solo estaban siguiendo la secuencia matemática, sino que algunos de los intervalos entre ellos se estaban acortando. Algo parecía estar preparando el terreno para un evento más grande, algo que podría estar más allá de nuestra capacidad para entender. La pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Estamos siendo observados? ¿Estamos siendo contactados por algo más allá de nuestro conocimiento? Swan R2 no era solo un objeto en el espacio, era un mensaje, una advertencia o algo aún más grande.